Yo estos días adoro-te devote latens deitas, pues vis figuris verenatitas, tibi cormen totum sugici. En la cruz estaba recubierta su divinidad, en la Eucaristía también su humanidad, pero queremos más a su palabra que lo que nosotros vemos, tocamos y palpamos. No hay mejor bien para desear a una persona que desearle esa, que su vida, el camino de su vida en la tierra le lleve al cielo, para que lo que ahora ves en la sombra, por la fe, lo puedas ver en la gloria. Don Antonio María Cardenal Rouco Varela, muy bienvenido, eméritos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le suena lo de eméritos? Pues como algo corriente de la vida diaria, ¿no? Hombre, la expresión trae resonancias de la lengua latina, con lo cual tampoco está mal para estos tiempos en que la cultura clásica está tan olvidada, o por lo menos no tan apreciada como lo merece. Sí. Un gallego que le conocen y le conocen bien, dice que ejerce de gallego. Eso hay que entenderlo como un piropo, ¿no? Bueno, para empezar, yo soy 75% de gallego, pero tengo un 25% de vasco, porque mi abuela materna era vasca, de un lugar que se llama Vidania, cerquita de Tolosa, en la provincia de San Sebastián, de Guipúzcoa. Pero en fin, he nacido en Galicia, he vivido todos mis primeros años, hasta los 18 años había salido de Galicia. Mi primera salida fue a Salamanca para comenzar los estudios de la teología en la Universidad Pontificia entonces y formándome desde el punto de vista humano y espiritual y pastoral en lo que se llamaba entonces el Colegio Mayor San Carlos, un centro de formación donde se daba cita pues seminaristas de todas las diócesis de España, sin excepción prácticamente. Nace en la calle Antonio Varela, el apellido le delata, era su bisabuelo, ¿no? Que fue alcalde del pueblo, y una calle que luego ha tenido avatares que son en buena medida una metáfora de estos casi pues sí, más de últimos siglos en mi España. bisabuelo, Antonio Varela, que se me cuentan que era del Partido Liberal, fue alcalde de Villalba después de la Revolución Gloriosa del 68, en los años aquellos entre la caída de Isabel II y la Restauración. No sé si hasta el primer año de la Restauración era hombre del derecho, tenía procurador, abogado. Los datos exactos no los conozco, pero esos a los que me he referido sí. Y se llamó Antonio Varela la calle hasta la llegada de la Segunda República, sí. ¿Cómo es Villalba, su pueblo natal? Hombre, pues una villa clásica de Galicia, típica de lo que es la Galicia del interior, nacida históricamente en torno pues a la presencia de la nobleza, de la Casa de Alba al final, ¿no? Un castillo del que queda la torre del homenaje, convertido en parador nacional de turismo, en los años del ministerio de don Manuel Fraga Iribarne, otro villalbés muy querido y muy de la tierra, muy de Galicia, muy de Villalba, ¿no? Por parte de su padre. Su madre también por cierto, era vasca su madre. Y, en fin, en la que la vida de la parroquia y la vida de la villa pues, se interactuaban, como se dice ahora, de una manera intensísima. Y los ritmos de la vida litúrgica, del año litúrgico, pues marcaban también los ritmos de la vida de la villa. Y luego como centro de una zona rural muy amplia, amplia en territorio, rica en productos típicos también de esa Galicia más, diríamos, más de bosques y más de prados que de huertas al estilo de las Rías Bajas, donde la uva de la marca Albariño crece pues, y madura, como todos conocemos, de una manera espléndida. ¿Y sus padres cómo eran sus padres? ¿Hay raíces profundas migrantes en la familia? Los dos. Mi padre había emigrado muy joven, se había quedado huérfano, hijo único huérfano, murieron muy jóvenes sus padres, y tíos de él, Roucos, se lo llevaron a Cuba y allí pues creció y sí, tuvo sus negocios. Yo lo recuerdo muy poquito porque se murió cuando yo tenía 7 años, recuerdo muy vagamente. Y mi madre era también hija de emigrantes, de un emigrante gallego, un Varela, un hijo de don Antonio Varela, que se casó en la Argentina con una vasca, que me figuro que sería otra emigrante. Mi madre nació en Bahía Blanca,
Yo tuve la ocasión el año 2006 de hacer un viaje a la Argentina, invitado por el arzobispo entonces de Buenos Aires, el actual Papa, entonces Cardenal Bergoglio, y nuestro Santo Padre Francisco, y también por el movimiento FASTA y la Universidad FASTA de Mar del Plata, tuvieron la delicadeza de hacerme doctor honoris causa de la universidad que ellos mantienen en Mar del Plata. Sí. Hay quien piensa que en esa España de posguerra, para estigmatizarla, que desde el desconocimiento no se podía ser feliz, esa España en blanco y negro. ¿Usted fue un niño feliz? Pues sí. 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 Incluso en años en que estaba la Segunda Guerra Mundial funcionando a tope, ¿no? Y donde los famosos nodos que precedían siempre a la película, que se interrumpía después del primer rollo del film. Pero vamos, fui feliz. Hombre, se murió mi padre siendo 7 años, con golpes muy duros, pero no tenía nada que ver con el ambiente general de la escuela, de la parroquia. Yo creo que era villa, ¿no? Era una vida muy viva. Había muchos niños, eso era un gran factor. Solo monaguillos con don Gabriel Pita de Veiga, que era un santo sacerdote. Clave en la historia de mi vocación. Les llevaba de la mano incluso a repartir limosna. Don Gabriel era un pedagogo, creo yo, extraordinario. No creo que hubiese estudiado ninguna pedagogía, la formación del seminario de Mondoñedo de entonces, ¿no? Primero, él nos introducía mucho en la vida litúrgica, la vida de la piedad litúrgica. Es decir, poniendo el acento en la piedad eucarística, y en es que Jesús, que está presente en la Eucaristía, ¿no? Que no se le puede dejar solo, y buenas catequistas, y una estrecha relación con la escuela y con la formación religiosa y catequética de la escuela. Villalba estaban las escuelas graduadas, que era lo que hoy se llaman las escuelas del Estado públicas. Luego había 2 escuelas muy sencillas, llevaban 2 señoras de extraordinaria piedad, una era doña Amelia Mato, la otra era Sagrario Rodríguez. La escuela de doña Amelia Mato y doña Carmen, pues estábamos los niños hasta los 10 años, los que después hacían bachillerato, íbamos al seminario, y los que se quedaban todavía algún año más. Era una santa mujer también, doña Amelia Mato. Entonces los niños vivíamos entre ese ambiente de la escuela, de la propia familia, de la parroquia, y con un párroco que, claro, que tenía mucha sensibilidad, pero la atención a la gente más necesitada la tenía muy grabada. Y nos enseñaba a los niños, bueno, primero ir con él cuando había algún enfermo y lo iba a asistir. Y luego nos hacía de recaderos un sobre pequeñito azul, y yo no sé qué dinero ponía. Y decía, pues vas a la calle Nueva, a la calle San Roque, eran las más necesitadas, al número tal, y dejas esto en mi nombre. Y íbamos los niños a hacerlo, ¿no? Sí, ha sido creo que nos ha marcado muchísimo a los niños entonces y a la generación entonces de lo que hemos sido después jóvenes, etcétera, ¿no? Ha dicho antes con una sonrisa de oreja a oreja que es que había muchos niños, antes había muchos niños. No hay tantos ahora, y escuchamos frecuentemente que es por las condiciones materiales, fundamentalmente, ¿no? No sé si podemos buscar alguna causa más profunda en este mantra que se repite, ¿no? Yo creo que es un problema que va mucho más allá. Hombre, estoy seguro que si el tratamiento económico del problema de la familia en todos los países del mundo, pero concretamente en España, fuese distinto, tuviese un significado real, de peso, pues que eso favorecería la vida de la familia, la vida del matrimonio de la familia y también la natalidad. Pero no basta solo, hay que tener una actitud ante la vida que va más allá de lo económico, ¿no? Curiosamente, las familias más numerosas, que en Madrid las hay, ¿no? Pues no pertenecen ni a los sustratos sociales menos formados, ¿no? Tampoco a las grandes, lo que se llama la élite de la sociedad, sino a familias muy del común, muy medias, muy intermedias. Son las que tienen los niños. Son católicas, En general. Creo que habrá alguna más de otro.
Pero yo creo que el tanto por ciento de familias numerosas que tenemos en España, o sea, de tres niños para arriba, pues son, yo creo que casi una totalidad católicas practicantes. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos la conversión de los corazones y de las familias, ¿no? Sin iglesia doméstica, ¿cómo evangelizar, cómo ponernos en marcha más allá del lamento? Imposible. Sin iglesia doméstica es imposible. Por lo menos que cuaje la evangelización y se implante la iglesia. Bueno, pues estamos en una de las cuestiones básicas de la comprensión del hombre y de la vida, ¿no? Y curiosamente, para lo cual hay que acudir a la categoría amor. Las discusiones preconciliares, conciliares y posconciliares del Vaticano II, uno de los temas de más vivo debate fue el de la concepción del matrimonio y de la familia. Clave para entender vivir el matrimonio y la familia es la categoría amor. Juan Pablo II, que había estudiado mucho a Max Scheler, que había hecho en sus años jóvenes una tesis doctoral sobre antropología filosófica de raíz cristiana, que había hecho una tesis doctoral sobre la luz de la fe en San Juan de la Cruz, fue clave a la hora de, ya antes de ser papa, ¿no? En ese, diríamos, ampliar el horizonte y ahondar el horizonte de la experiencia del matrimonio y de la familia a partir de la categoría del amor, ¿no? Hay matrimonio porque hay amor. Hay amor porque el ser humano está configurado para complementarse. Y así. Y por lo tanto hacer posible la realización del amor en clave de entrega total del esposo a la esposa, del esposo al esposo. Que si es de verdad, pues da automáticamente el fruto, un fruto que es también de amor. El niño, pues desde el punto de vista de lo egoísta, en los primeros pasos del matrimonio lo que hace es estorbar. Después a la larga, cuando la gente se hace mayor y se hacen abuelos, pues mira, haber tenido hijos y tener nietos es una cosa muy hermosa. Y muchas veces casi de necesidad vital para poder seguir viviendo. Por lo tanto, el fruto evidente del amor matrimonial se da, sin más. Es la descendencia, es darse, reflejarse y entregarse de tal manera que nace otra persona, ¿no? Y claro, ese misterio del amor no está en el corazón. El hombre no es el dueño del amor, ¿no? Y al final tampoco sabe ni vive en toda su radicalidad lo que es el amor, porque no es suyo. Él mismo es fruto del amor, incluso como criatura. Cada uno de nosotros somos un don, ¿no? Eso le gustaba mucho expresarlo a Juan Pablo II. Somos un don, un regalo, ¿eh? Entonces, tienes que abrirte a esa fuente del amor que es Dios. Y un Dios que conocemos bien, además, en su dimensión esa dimensión que se capta por el amor. Primero porque aparece lo personal. Las cosas no se aman, los animales no se aman las personas, y las personas son pues las que tienen esa realidad profunda de espíritu, de personalidad interior que se expresa, que habla a través del cuerpo y así a través del mundo y en relación con el mundo que te rodea, ¿no? Sobre todo con los otros, ¿no? Entonces, cuando se te revela que Dios es amor, es porque es Padre, porque es Hijo, porque es Espíritu Santo. Cuando tú lo conoces a través de un Dios que se encarna, o sea, que habla con el cuerpo, que habla con la palabra física, la palabra articulada del hombre, pues entonces encuentras ahí una fuente increíble para poder vivir el amor humano en clave de amor de verdad, o sea, de amor divino, y de que sea fecundo. Por eso la pastoral matrimonial es básica para la vida y la acción y la misión de la Iglesia. El matrimonio como realidad, experiencia humana fundamental, como institución, primero la Iglesia, en su realidad sacramental, el matrimonio pertenece al tejido sacramental de la Iglesia, por lo tanto, a la presencia viva de Cristo en la Iglesia, por tanto, relación con la experiencia y la vida del hombre. Y luego,
en relación con la institución, lo civil de esa institución, que evidentemente lo tiene, porque una sociedad sin generaciones que vienen se muere, ¿no? Es lo que está pasando mucho en Europa. Europa, de algún modo, se está suicidando, ¿no? Esta Europa estancada a la que ha hecho referencia, que sin embargo se construye peregrinando, ¿no? Es una frase que pertenezca al acervo de la Iglesia, pero la hemos cogido, ¿verdad? Y que nos trae muy buenos recuerdos también de Santiago de Compostela, ¿no? Ya que mencionaba a San Juan Pablo II, ¿no? Esa llamada a avivar las raíces, ¿no? Pues sí, el 82, un año santo todavía sin grandes afluencias de peregrinos y sin grandes ecos también, y por supuesto sociopolíticos, incluso turísticos, pero que coincidió en su final con el viaje apostólico de Juan Pablo II a España, que duró casi 10 días. Octubre y noviembre, ¿verdad? Y que comenzó el 31 de octubre en Madrid y terminó en Santiago el 9 de noviembre. Y el día de Santiago, el día de 9 de noviembre, fue un día muy intenso. Comenzamos con la celebración de la Eucaristía en el aeropuerto de La Bacolla, con un temporal de agua de estos del Atlántico arrasador. Luego el Papa por la tarde tuvo un encuentro con los hombres del mar en la plaza del Obradoiro, y terminamos en la catedral con el acto sobre Europa, donde él pronuncia el famoso discurso sobre Europa. Que sí, yo creo que sigue siendo actual, ¿no? Él dice que Europa está sufriendo división en lo civil, división en lo religioso, y decía, lo peor de todo no es tanto la división política, entonces era gravísima. Estábamos partidos por el telón de acero, y la ciudad de Berlín estaba, la parte occidental, rodeada por un muro, ¿no? Ni siquiera, decía él, pues la historia de nuestras divisiones nacidas de la Reforma Protestante, etc. Lo más grave es que en Europa o no se creía en Dios o se vivía como si no se creyese. En este diagnóstico de nuestro tiempo en crisis, ¿qué papel juega mayo del 68? ¿Es síntoma, es causa, es consecuencia? ¿Qué es? Quizá las tres cosas a la vez, ¿eh? Es síntoma porque el estallido, diríamos, casi revolucionario, en sus formas externas de la Sorbona, de Berkeley, en Norteamérica, aquí en España también, un cierto retraso. Yo lo viví en la Salamanca del año 69-70, hasta en la Universidad Pontificia, que hubo que cerrarla. Y los protagonistas eran los estudiantes de teología, es decir, los seminaristas. Pues se venía preparando. Es decir, había como una especie de recubrimiento materialista por el éxito económico tan fulgurante de la Europa libre después de terminada la Segunda Guerra Mundial, de lo que quiso ser una reconstrucción de la Europa en el mejor sentido de la palabra, como la entendía o la entiende, sobre todo de una manera especial, Benedicto XVI, entonces profesor Ratzinger y luego cardenal Ratzinger, en la que la vuelta al derecho natural como base, al menos prejurídica, por lo menos, prepolítica, jugaba un papel decisivo. Hombre, toda la teoría de los derechos fundamentales, toda la teoría del Estado libre, pero social y democrático de derecho, nace en el fondo de la visión cristiana del hombre y de la sociedad, ¿no? La relación entre persona, sociedad, persona y autoridad, persona y relación social, compromiso social, consecuentemente con el que más lo necesita, la categoría de justicia social, que aparece a fondo, pero que no puede ir en contra de derechos fundamentales que son previos al poder del Estado. Es decir, la gran dialéctica entre derecho y poder pues se resuelve a través de esa fórmula. Algunos ahora la critican, pero yo creo que fue una muy buena fórmula, pero que tenía una inspiración cristiana clave, ¿no? Que se va abandonando, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Europa, no se puede olvidar quiénes son los políticos que dan el gran salto de la reconciliación europea. De Gasperi era un católico italiano, está siendo el protagonista de una causa de canonización. Lo mismo Schumann. Schumann además era un consagrado seglar, ¿no? Luego Adenauer, un católico clásico de la Alemania católica renana, con un hijo sacerdote, una familia muy católica, ¿no?
fueron la trilogía de los autores de la reconciliación europea y de Europa, que los jóvenes norteamericanos, una tradición constitucional distinta de la continental europea y con más presencia del factor trascendente de lo prepolítico, ¿no? Y que los jóvenes europeos, una universidad clásica, la primera universidad que surge en Europa, la Sorbona, pues se emprenda un movimiento de derrumbe de toda la realidad institucional de la Europa nacida en libertad, en justicia, en solidaridad, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos venimos a España. Aquí la reconciliación fue y ha sido posible, la concordia. ¿Qué hemos hecho regular o qué hemos hecho mal para estar como estamos? Bueno, eso supone que estamos mal, ¿no? Bueno, nunca se está bien del todo, ¿no? Ni nunca se está mal del todo. Yo creo que el pueblo, la sociedad estaba más que reconciliada ya, vamos. Era una sociedad paz, había problemas en fin, el problema de un mejor derecho laboral, pero la sociedad estaba reconciliada. O sea que la reconciliación después política y luego jurídica que se plasma en la Constitución viene precedida de una reconciliación real, ¿no? De las familias, de las personas. Y luego estaba el factor de las tradiciones propias que se expresaban en términos nacionalistas, sobre todo de Cataluña y del País Vasco, creo yo que con mucha menor intensidad en Galicia. Ese conjunto de factores que había que conciliar y ordenar en un texto constitucional, pues no era sencillo. Pero ciertamente yo creo que se logró una buena fórmula, ¿no? Favorecida por un planteamiento de punto de partida que creo yo que fue muy favorable y muy acertado, el de pasar de la ley a la ley, ¿no? Eso fue importantísimo, yo creo, ¿no? Para hacerlo en paz, etcétera, y en aceptación al final, porque los que se oponían en principio y hablaban de ruptura, pues entraron por el camino de la reforma y de la ley a la ley, y eso favoreció mucho que se desarrollase los primeros pasos, los primeros años de la historia constitucional vigente en paz. Pero que había problemas de fondo, claro que lo sabían, claro. Creo que la Iglesia favoreció siempre en todas esas décadas, sobre todo teniendo en cuenta la historia martirial tan tremenda que había vivido, pues favoreció la reconciliación. Yo nunca he oído ni una sola palabra en mi vida de niño, de seminarista, de joven, que no fuese en esa línea, ¿no? Hay quien lo deslegitima precisamente diciendo que no ha hecho verdadera revisión de sus sombras, ¿no? ¿Qué les decimos a aquellos que, bueno, la Iglesia está deslegitimada para posicionarse en un espacio público hoy, porque en este afán de revisionismo, de memoria e historia, en ese híbrido, lo primero que tiene que hacer es mirarse hacia adentro? Bueno, es que es muy difícil separarse, mirarse hacia dentro de la Iglesia y hacia dentro de la sociedad y de España en general, ¿no? Desde la Hispania romana hasta ahora han ido tan entreveradas la historia de la Iglesia y la historia de España, de la nación española. Se habla de historia de la nación española cuando se empieza a hablar de nación, en el lenguaje político, en el lenguaje jurídico, ¿no? Que decir, oiga, si hace revisión de la historia de la Iglesia, hace revisión de la historia de España. Si hace revisión de la historia de España, hace revisión de la historia de la Iglesia. Y efectivamente, tenemos que hacer revisión de la historia de la Iglesia, pero no la de esos siglos ilumina Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santo Tomás de Villanueva, etc. No hay que revisarlos. Hombre, hay que estudiarlos, conocerlos, estimarlos, o San Juan de Ávila, y decir, pues esos son los modelos. Ese es el camino que tenemos que seguir de nuevo, de vivir la vida cristiana con la radicalidad de que es una vida para la santidad, o sea, para el amor perfecto. Eso se vive en la España del siglo XVI, vamos, en la iglesia, que también tiene sus sombras, ¿eh? ¿No? O sea, que hay sombras en esa iglesia. Bueno, pues podemos hablar del iluminismo, que tuvo de todo hubo, ¿no?
Pero la línea de fondo, la línea que después fue decisiva para la reforma católica del Concilio de Trento, encaja y pone en marcha, ¿no? Volver a esa tradición, actualizándola, yo creo que eso es un imperativo de la hora presente, de la vida de la Iglesia en España. Sí, si cierra los ojos y pasa por memoria y corazón, ¿qué imagen le viene de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011? Bueno, pues aunque parezca mentira, me viene en primer lugar el recuerdo de la de Santiago de Compostela del año 89, con la que comenzamos, creo yo, la historia de las celebraciones de las Jornadas Mundiales de la Juventud fuera de Roma, ¿no? Y la figura de Juan Pablo II. Por cierto, que sería muy útil y muy bueno que la peregrinación europea que se organiza con las dificultades clásicas de este tipo de actuaciones que no vienen causadas o no vienen impulsadas y dirigidas por Roma, sino por el episcopado europeo, en fin, pues que se recuerde la JMJ del año 89. Por ejemplo, la homilía de Juan Pablo II en la misa del 20 de agosto en el Monte del Gozo. Yo creo que es de una actualidad suma, y ahora con todos los medios de recuerdos que hay, los medios tecnológicos, pues se podía hacer fácilmente. Pero bueno, con ese trasfondo vamos a la Jornada Mundial de la Juventud del 2011. Hombre, la del 2011 yo creo que es un poco un momento de plenitud de la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde diríamos, lo que siempre fue el centro de las jornadas, que es el encuentro del joven con Cristo. Parece que esto es una fórmula piadosa, pero es una fórmula de existencia, de fundamentos de la existencia, pues, verísima, ¿no? Pues se dio a fondo, ¿no? Se dio a fondo primero a través del hilo, diríamos, argumental de la jornada, que fue enraizados y fundamentados, enraizados en Cristo, firmes en la fe, ¿no? Luego el magisterio de Benedicto XVI. Volver a leer todas las intervenciones de él es como recibir una luz que te pone ante ese momento decisivo de la vida. Conoces a Cristo, al Jesús de Nazaret, al que la fe reconoce como el Salvador, el Redentor, el Señor, el hermano, el amigo, el himno, la letra del himno, que fue también, no era muy pop, ¿no? Pero una letra pues que coloca en el centro de la experiencia cristiana el encuentro con Él, ¿no? Y en el encuentro con Él como el Salvador, como el amigo, etcétera, ¿no? Por cierto, la letra es del actual obispo de Segovia, don César Franco, ¿no? Y después, concibiendo también la variedad, la multiplicidad de los dones y carismas de la Iglesia, que tienen que ver todas con ese encuentro central con Él, de una forma misionera, ¿no? Para darlo al mundo, para entregarlo al mundo, a los jóvenes que no lo conocen, al mundo que no lo conoce, al mundo que tiene unos problemas muy graves y que lo necesita, ¿no? Y que se expresó, pues, diríamos, en una programación de actos que tuvo su originalidad en Madrid. Por ejemplo, el encuentro del Escorial con las jóvenes religiosas de vida contemplativa de todo el mundo, con una presencia muy fuerte de las españolas. En España es un motivo de esperanza muy grande, es donde la vida contemplativa tiene más vigor, creo yo, de toda la Iglesia en este momento. Segundo, el encuentro con los profesores jóvenes universitarios. Gente dice, oiga, pero una élite, pues sí, una élite, pero una élite para el servicio, una élite para la formación de las futuras generaciones, ¿no? Además, en unas sociedades donde prácticamente ser joven, ser universitario, viene a ser lo mismo, ¿no? Y luego, pues, el trato que tuvimos con el mundo de la discapacidad, que fue intensísimo y extensísimo, ¿no? El encuentro del Papa con ellos fue de una gran hondura y de una gran emoción. Y luego esa noche de la tempestad, que nos obligó a estar centrados en Él, de una forma tan desnuda, como que no hubo otra cosa. Es decir, el temporal y la tempestad nos obligó a estar de rodillas delante de Él. Cosa que al Papa le emocionó muchísimo entonces y le sigue emocionando ahora, ¿no? El
las veces que yo le he podido visitar estos años, siempre recuerda la noche diciendo que fue providencial, porque ya no, casi la naturaleza y por lo tanto el Dios que también rige todo el mundo, lo que podíamos, la vida del mundo, la vida de lo creado, de su totalidad, con esa centralidad que le compete al hombre, pues se puso al servicio, nos obligó a estar delante del Señor y punto, nada más. Vamos terminando, don Antonio. Alguno dirá, bueno, pero si yo al cardenal Rouco lo conozco fundamentalmente por sus muchos años al frente en servicio como presidente de la Conferencia Episcopal y no hemos hablado nada de la Conferencia Episcopal. No sé si porque no es lo más importante, aunque la gente se piense desde fuera, o sí. Vamos, la conferencia episcopal es importante, ¿para qué vamos a negarlo? Es decir, es una institución que ha ayudado mucho, y puede ayudar mucho, y debe hacerlo, a que vivir la vida de la Iglesia, sobre todo de los pastores de las iglesias particulares, de un determinado ámbito geográfico, político, histórico, etcétera, lo hagan viviendo lo que se llama el principio y el valor de la comunión dentro de la vida de la Iglesia, que también tiene su razón profunda en el amor y en el amor a Cristo. El papel de la conferencia para mostrar y vivir la vida de la Iglesia en la unidad de la comunión, en la fe, es importantísimo. Claro, ¿qué tiene que ofrecer un obispo, que es un sucesor de los apóstoles, y la Iglesia que él preside? En primer lugar, al mundo, la palabra de la fe, que termina en la evidencia del amor. Pero el amor verdadero, ¿no? No se empieza con... La fe no empieza con juegos de distintas fórmulas y tipos, empieza con la pregunta fundamental por el sentido de la vida y por Dios. Para el Dios concreto, el histórico, el vivo, el que se ha manifestado en la historia, que en España de una manera, vamos, decisiva. Bueno, pues la comunión y la fe es decisiva. Para después hablar de comunión, bueno, sobre todo en la liturgia, que es la fórmula culminante y fontal de toda la vida cristiana, que olvidamos mucho a veces, ¿no? Es decir, el Vaticano II, en la Constitución sobre el Sacrum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, pero también ya la Lumen Gentium, sobre el ser y la verdad de la vida de la Iglesia, afirma: la liturgia es fons et culmen totius vitae Christianae, es fuente y culminación de toda la vida cristiana. Y dentro de la liturgia, el sacramento fontal y fundamental es el de la Eucaristía, donde se comulga, y se comulga el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, la Conferencia Episcopal ha venido a responder a una necesidad, a necesidades de las sociedades actuales, para que la comunión entre las iglesias particulares entre sí sea más viva, más eficaz, más honda, responda de forma apostólicamente más fecunda a las necesidades de sociedades muy comunicadas entre ellas como nunca, ¿no? Y también mantengan así mejor la comunión con el obispo de Roma, que tiene el primado de respeto a la Iglesia Universal, como pastor de la Iglesia Universal, y como el primer maestro de la fe, el primer testigo de la fe, el que tiene que sostener en la fe a sus hermanos, ¿eh? Vamos a concluir por todo lo alto, en la montaña. ¿Sigue usted caminando, subiendo a la Sierra de Madrid? Hombre, un poco, no, ya no, sí, pero no, ni los kilómetros, ni los ascensos de otros tiempos. Yo la montaña la conocí en Madrid, en Santiago no tenía tiempo. Primero, no hay montaña, está cerquita, y segundo, no tenía tiempo parece paradójico que en Madrid tuviese un poco de tiempo el lunes para hacerlo y que en Santiago no, pues así es. Depende mucho de la disponibilidad de colaboradores, de su número, etcétera, y también un poco de ordenar un poco la vida, un poco mejor, sí. Los obispos necesitan también un poquito de descanso. Sí, normalmente, pues claro, es que no tienes el día, descanso durante la semana y durante el día para hacer oración, para leer, especialmente para lo primero, también para lo segundo, porque el ser
testigo de la fe, maestro de la fe en la herencia apostólica, eso no supone que tengas, que sepas teologías y, por acción infusa del Espíritu Santo. No. La causa, la naturaleza también tiene que funcionar, ¿no? Y si no estudias no sabes, y si no estudias tampoco no puedes ser testigo de la fe a fondo, y de una forma en que respondas a las preguntas de los hombres de tu tiempo, que son, en el fondo, las de siempre, pero tienen sus variedades, sus peculiaridades. La historia de la filosofía no es una historia, diríamos, de la gran pregunta por la verdad y por el hombre, anda que no tiene variantes, ¿no? Y la siguiente va a tener siempre, ¿no? Por lo tanto, hay que estudiar. Tengo que reconocer que en Santiago apenas tuve tiempo yo para nada, ¿no? Y aquí en Madrid, pues sí, pues, y conocí la montaña, claro. Sí. ¿Y desde arriba cómo se ve la vida y la muerte? ¿La ve diferente a cuando tenía 40 años? Pues en el fondo no. Cuando vives en la fe, la vida, no. Primero tienes que contar con la muerte, puede venirte en cualquier momento, ¿no? Hombre, cuando eres mayor, pues es evidente, pero a lo largo de la historia de tu vida tienes que saber que la muerte está siempre a tu lado también, ¿eh? Pero no como una amenaza, sino como la puerta para la eternidad, ¿eh? No como un agujero oscuro en el que vas a entrar y sin saber qué va a pasar, sino como la puerta que te permite vivir la vida en toda su plenitud, que implica el que cese el tiempo, que sea eterna, y segundo, que se llene de verdad, de amor, de persona, de Cristo, de Dios y de los tuyos, porque en la escatología cristiana, pues uno dice siempre, pues me gustaría conocer quién fueron mis bisabuelos, mis tatarabuelos, o otra vez el encuentro con mis padres, con mis hermanos, con todos los que se han marchado, mis amigos, etcétera, ¿no? Es donde la humanidad se hace ya familia eterna, ¿no? Por lo tanto, al contrario, es decir, la muerte, cuando te va a venir, pues dices, pues que el Señor me permita pasarla de forma que pase a la vida ya de verdad, a fondo y plenamente, ¿no? Que es la vida de Dios. Dios es un misterio de vida, de belleza, de verdad, de amor, de persona. A veces dices, bueno, pero ¿cuántos son los miles de millones de seres humanos que han vivido y viven, ¿no? ¿Y todos los conoce Él? Pues sí. ¿Y todos los conoce Él hecho hombre, Cristo? Pues sí. Y podríamos añadir, ¿y todos los conoce la madre suya? Pues sí. Es una buena ocasión para terminar con la madre. Usted ha reconocido en varias ocasiones que ha descubierto la advocación de la Virgen de la Almudena en Madrid, ¿no? Hombre, descubierto no, porque ya estaba, se conocía. Y don Ángel, sobre todo con don Ángel Suquía, con la construcción de la Catedral de Madrid, que yo creo que fue un gran acierto. Estaba medio hecha cuando él llegó aquí. Me refiero para usted, más a nivel personal. Quizás usted no la conocía tanto. No sé. Hombre, yo la conocía, cuando vine aquí no la conocía, un poquito, pertenecía al acervo común de la cultura eclesiástica y religiosa de España, pero nada más. Pero aquí, claro, es que con su catedral, con su presencia histórica, tiene mucho que ver con la tradición del Madrid, por lo menos del Madrid cristiano, que se articula de una forma en torno a un lugar concreto, con población concreta, que es en el segundo milenio de la historia cristiana, desde el siglo XI, ¿no? Pues ella está, desde ese comienzo de la historia de Madrid, pues siendo pues ha venido la tradición de la paloma, es una tradición más tardía, y otras tradiciones marianas en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Pero la tradición de la Almudena es la originaria y la básica, ¿no? Muy bien recogida en la catedral, y por lo tanto con una proyección para la vida cristiana y para la vida de los madrileños en general, que había que subrayar y ahondar y hacerla viva, muy viva, ¿no? Madrid es una diócesis joven, nació en el año 1885, ¿no?
después de varios intentos, sobre todo de los reyes de España. Felipe II quiso ya que fuese capital, que fuese diócesis propia y separada de Toledo, pero no se consiguió, curiosamente, hasta 1885. Por lo tanto, como diócesis es joven, entonces las tradiciones, diríamos, diocesanas no eran muchas, como tales, eran tradiciones parciales de zonas de Madrid, etc. Y para hacer iglesia también tienes que conectar con la gran tradición de la iglesia y en su forma como localmente se expresa. Y aquí San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza y la Almudena son claves. La Almudena, pues por supuesto, ¿no? De manera que fuimos a la catedral, había que ya concluirla del todo, en fin. Lo que se hizo en torno a la catedral de la Almudena estos años fue mucho, ¿no? Su decoración interior, el órgano, pues su ubicación urbanística, que tuvo que ver también con la liberación de la Plaza de Oriente del tráfico y del túnel. Todo eso se hizo en mis primeros años, bueno, a finales de los 90, comienzos de los 2000. Y el himno de la Almudena fue básico. Que lo hemos escuchado tantas veces que como regalo final le vamos a pedir que lo entone, el Salve Señora de Ted Morena, que yo he de reconocer que cuando llegué a Madrid de 17 años, pues se lo escuché, descubrí un himno bellísimo, de una letra bellísima que usted ha cantado y canta. Sí, hombre, claro, ¿cómo no voy a cantar? Eso todavía ayer, ¿no? En una parroquia de Madrid, sí. Salve Señora de Ted Morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del Cielo, Madre de Amor, Santa María de la Almudena, Reina del Cielo, Madre de Amor. Dejamos aquí, ¿no? Aquí lo dejamos. Sí. Pediremos que nos vuelvan a abrir esta casa, que no hemos dicho dónde estamos, que no es su casa, que nos dejen la puerta abierta para cuando se tercie otra conversación reposada. Como siempre quedan muchos temas. Ha sido un placer tenerle en Eméritos, don Antonio. Muchas gracias.